El funcionamiento del mercado de valores es un tema recurrente en la discusión sobre finanzas personales. Se habla sobre la mejor época para comprar o vender activos y cuánto se debe ahorrar anualmente para lograr la jubilación en una edad determinada. Sin embargo, se suele dejar de lado un factor importante, el factor humano, es decir, la relación entre las personas y su dinero. Morgan Housel argumenta que este factor es clave para entender la toma de decisiones financieras. Si se desea conocer los motivos por los que algunas personas se endeudan o malgastan fortuna, no es necesario estudiar las tasas de interés, sino analizar la historia humana en relación a la envidia, avaricia y optimismo. En este video te compartiré 7 reflexiones importantes del libro, La psicología del dinero de Morgan Housel. 1. Cada persona tiene una historia distinta con el dinero. Cuando John Kennedy se presentó como candidato a la presidencia en 1960, fue interrogado sobre su experiencia con la Gran Depresión. Su respuesta sorprendió a muchos votantes. Los Kennedy ya eran ricos en 1929 y durante los 10 años siguientes su fortuna no solo no desapareció, sino que en realidad creció. En 1939, la familia contaba con más sirvientes y vivía en una casa más grande de lo que tenía a principios de la década. Fue solo cuando asistió a Harvard y estudió sobre la depresión comprendiendo la magnitud de la crisis que había sufrido su pueblo. No todos los estadounidenses habían sufrido la misma suerte durante la depresión y Kennedy quería cambiar esta realidad. Esta fue en parte la razón por la que logró convencer a los votantes de que no era solo un elitista ajeno a la situación, sino un candidato digno. Sin embargo, no solo los ricos y los pobres tienen experiencias económicas contrastantes, todos las tenemos. El hijo de un granjero desempleado y el hijo de un exitoso corredor de bolsa de Manhattan aprenden lecciones diferentes sobre temas como el riesgo y la recompensa en relación al dinero. Pero también puede ser cierto que personas con situaciones económicas similares experimenten perspectivas diferentes debido a sus experiencias individuales. Por ejemplo, una persona rica que creció durante un periodo de alta inflación tendrá una visión financiera diferente a la de otra persona igualmente acaudalada que solo ha experimentado precios estables. Estas lecciones únicas influyen en cómo manejamos nuestro dinero. Es natural pensar que entendemos el funcionamiento del mundo, sin embargo en realidad solo experimentamos una pequeña parte de la realidad. Y esto es fundamental para comprender la psicología del dinero, sabemos menos de lo que creemos saber. 2. Las vivencias personales con la economía influyen en la forma en que se toman decisiones financieras. Los economistas a menudo modelan el comportamiento financiero basándose en la ficción de que los individuos son racionales y toman decisiones egoístas para maximizar sus ganancias. Sin embargo, la realidad es más compleja. Un ejemplo de este comportamiento irracional es el gasto en boletos de lotería. Un hogar promedio de bajos ingresos en los Estados Unidos gasta anualmente $411 en boletos de lotería, mientras que alrededor del 40% de los hogares tienen dificultades para gastar $400 en caso de emergencia. Este comportamiento puede parecer irracional, pero se entiende cuando se considera que para estos hogares jugar a la lotería es una forma remota de mejorar su situación, más que no tener ninguna posibilidad. Un estudio en 2006 de 2 economistas muy prestigioso reveló que la experiencia personal impulsa la toma de decisiones financieras. Revisaron 50 años de datos de la encuesta de finanzas del consumidor y encontraron que la historia personal, específicamente la inflación durante la adolescencia, determina la actitud hacia el riesgo de una persona. Por ejemplo, si la inflación fue alta durante esos años, es poco probable que inviertan en bonos más adelante en la vida. Además, la experiencia temprana en el mercado de valores también influye en las decisiones futuras de inversión. Por ejemplo, si el mercado estaba funcionando bien durante la edad adulta, las personas continuarán invirtiendo en él. La evidencia real del mundo no parece cambiar las decisiones impulsadas por la experiencia personal. En resumen, la toma de decisiones financieras está impulsada por la experiencia personal, lo que puede diferir de la racionalidad teórica descrita en los libros de economía. 3. Los términos económicos modernos son aún incipientes en el marco histórico. El Kenicho es una raza de perro que ha sido domesticada durante más de 10.000 años, lo que ha resultado en una apariencia y comportamiento distintos de sus ancestros salvajes, que eran similares a los lobos. A pesar de esta domesticación prolongada, todavía es posible observar comportamientos instintivos y de caza en los perros modernos. Sin embargo, ¿qué tiene que ver la domesticación de perros con la psicología del dinero?
bastante en realidad. Esta idea tiene relación con la psicología del dinero, ya que los conceptos económicos actuales son históricamente muy nuevos. ¿Por qué tantos de nosotros somos tan malos manejando el dinero? La respuesta está ligada a que es bastante nuevo el gran esquema en el que estamos inmersos todos los seres humanos. La emisión de la primera moneda fue en el año 600 a.C. por el rey Aliates de Libia, en lo que hoy en día es Turquía. La jubilación, por otro lado, no se convirtió en un ideal alcanzable para la mayoría de los trabajadores estadounidenses hasta la década de 1980. Además, la inversión en fondos de cobertura y fondos indexados solo comenzaron a popularizarse hace unos 25 y 50 años, y las deudas de los consumidores, como las hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito, se volvieron comunes recién después de la Segunda Guerra Mundial. En resumen, el hecho de que muchas personas tengan dificultades para manejar su dinero no es un indicador de falta de inteligencia o habilidad, sino más bien una consecuencia de la relativa novedad de los conceptos económicos modernos. 4. La suerte es más relevante en el éxito financiero de lo que la gente cree. El autor hizo una pregunta a Robert Shiller, economista ganador del Premio Nobel, sobre lo que más le gustaría saber sobre inversiones que no se pueda conocer por completo. La respuesta de Schiller fue el papel exacto de la suerte en los resultados exitosos. El papel de la suerte en los resultados financieros es un tema complejo que ha sido objeto de mucha controversia. Muchos inversores y empresarios reconocen la importancia teórica de la suerte, pero es difícil evaluar su impacto en el éxito o fracaso de una empresa. Además, es un tema delicado atribuir el éxito de otros a la suerte, por lo que a menudo tendemos a ignorar su papel a la hora de tomar decisiones financieras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la suerte juega un papel significativo en los resultados. De acuerdo con Bhaskar, economista, los ingresos de dos hermanos están más estrechamente relacionados que otras características como la altura o el peso. En otras palabras, si tu hermano es rico y alto, es más probable que tú también lo seas que si eres alto. Esta correlación se debe a que los hermanos comparten los mismos privilegios y oportunidades en el hogar. Sin embargo, es común encontrar casos en los que los hermanos ricos no están de acuerdo con la teoría de Bhaskar. La subestimación o sobreestimación del papel de la suerte en los resultados es un fenómeno psicológico común. Tendemos a atribuir nuestros éxitos a nuestro arduo trabajo y nuestros fracasos a la mala suerte, pero no somos tan generosos con los demás. Cuando otros fracasan, atribuimos sus fallos a defectos de carácter como la pereza o la miopía, en lugar de a la mala suerte. La cultura occidental, obsesionada con el éxito, también contribuye a este problema. Forbes no celebra a los inversores talentosos que fracasaron debido a la mala suerte o un repentino declive en el mercado, pero sí celebra a los inversores imprudentes que tuvieron suerte y hicieron una fortuna. Por lo tanto, es importante encontrar una forma de incorporar la aleatoriedad en los modelos financieros. Aunque no es posible conocer el papel exacto del azar, es posible controlar la suerte. 5. Concentrarse en patrones recurrentes en lugar de casos aislados puede ser más útil para la toma de decisiones financieras. Bill Gates ha afirmado en una ocasión que el éxito es un mal maestro, ya que engaña a las personas inteligentes a subestimar el papel del azar. De hecho, una actitud demasiado segura, impulsada por el éxito, puede llevar a la toma de decisiones irreflexivas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el papel del azar y la suerte en nuestro comportamiento financiero. Para incluir estos factores, se recomienda evitar centrarse en casos individuales y, en cambio, considerar patrones generales. Por ejemplo, aunque John Rockefeller es ampliamente considerado como uno de los empresarios más exitosos de la historia, su éxito puede haber sido influenciado por factores como un cambio en el clima político o decisiones legales diferentes. Más importante aún, la buena suerte es casi imposible de copiar. Incluso si imitas cada paso de la carrera de alguien como Warren Buffett, no puedes asegurarte de que los dados te caerán de la misma manera que a él. La buena suerte es difícil de replicar y por eso, es mejor centrarse en patrones de éxito y fracaso. En resumen, al centrarse en patrones generales en lugar de casos individuales, es posible tomar mejores decisiones financieras. 6. El envidiar a los demás puede llevarte a tomar riesgos innecesarios. El capitalismo es conocido por dos características importantes, la generación de riqueza y la envidia. Un ejemplo de esto puede ser visto en el mundo del béisbol,
donde un jugador novato que gana $500,000 al año puede sentirse insatisfecho al compararse con una superestrella como Mike Trout que gana $36 millones al año. La envidia también afecta a los que ganan grandes sumas de dinero, ya que siempre hay alguien que gana más. Sin embargo, la envidia no solo es moralmente cuestionable, sino que también puede llevar a decisiones imprudentes. Esto es evidente en el caso de Reyes Gupta, quien a pesar de haber logrado un gran éxito en su carrera y haberse retirado con una fortuna de $100 millones, cayó en la envidia al ver a otros con aún más riqueza. Esta envidia lo llevó a cometer un delito financiero y a ser sentenciado a prisión. En 2008 Gupta, miembro de la junta directiva de Goldman Sachs, se enteró de que Warren Buffett estaba a punto de invertir $5,000 millones para mantener a flote la empresa durante la crisis financiera. 16 segundos después de escuchar esta noticia en una conferencia telefónica, mucho antes de que se hiciera pública, Gupta marcó el número de un administrador de fondos de cobertura y compró 175,000 acciones de Goldman Sachs. Esto fue tráfico de información privilegiada y estrictamente ilegal. A Gupta no le importaba, acababa de ganar $1 millón fácilmente. Cuando los fiscales lo atraparon, había acumulado $17 millones en una serie de tratos dudosos. No lo había convertido en multimillonario, pero fue suficiente para ganarle una fuerte sentencia de prisión. La historia de Gupta es un ejemplo de cómo la envidia puede llevar a malas llamadas y a un costo mucho mayor que las ganancias esperadas. Es importante tener un apetito insaciable controlado y reconocer que a veces es mejor dejar algunas oportunidades sobre la mesa, en lugar de tratar de aprovecharlas todas. Al final, es importante no caer en la tentación de la envidia y evitar convertirse en alguien como Reyes Gupta. 7. Es más fácil ganar dinero que mantenerlo. Jesse Livermore fue uno de los mejores operadores bursátiles de los Estados Unidos en el comienzo del siglo XX. Nacido en 1877, contribuyó al desarrollo de Wall Street. A los 30 años, su fortuna alcanzaba los $100 millones. Antes del colapso bursátil de 1929, Livermore tomó una astuta decisión al adoptar una posición corta y prever la caída de las acciones. La predicción resultó ser acertada y el mercado perdió un tercio de su valor total. Mientras muchos inversores sufrían pérdidas y la noticia de quiebras y suicidios se extendía, Livermore regresó a casa con su familia para anunciar que había ganado la moderna equivalencia a $3,000 millones. Sin embargo, el éxito no duró para siempre. El éxito a menudo es un pésimo maestro y después de su éxito en 1929, Livermore comenzó a tomar apuestas cada vez más arriesgadas y sufrió repetidas pérdidas hasta que su fortuna se agotó. Finalmente, en 1940, Livermore, que se encontraba en bancarrota y con deudas, decidió quitarse la vida en un club de Manhattan. Esta historia ilustra la diferencia entre hacerse rico y mantener la riqueza. Hacerse rico a menudo está relacionado con el riesgo, el optimismo y el coraje, mientras que mantener la riqueza es un juego psicológico completamente diferente. Se trata del miedo a que te quiten todo lo que has hecho. Hay muchos casos similares a Livermore, aunque no siempre con un final tan trágico. Alrededor del 40% de las empresas cotizadas en bolsa pierden su valor con el tiempo y la lista Forbes 400 de las personas más ricas de Estados Unidos experimenta una rotación del 20% por década, excluyendo muertes y transferencias intrafamiliares. Entonces, ¿cómo mantener la riqueza? La constancia es la clave. Los empresarios exitosos que mantienen sus ganancias lo hacen al mantenerse a largo plazo sin desaparecer. Todos comparten una cosa en común, el miedo. Como señala el capitalista de riesgo Malcolm Oates, cuando tienes miedo de perder, miras las ganancias potenciales de una manera diferente. Es importante tener en cuenta que el éxito financiero no solo se trata de obtener ganancias, sino también de preservarlas. Una perspectiva cautelosa y temerosa de perder lo que se ha acumulado puede ser un factor determinante en la toma de decisiones financieras acertadas. Es posible que no se encuentren oportunidades de ganancia tan atractivas como para justificar el riesgo de perder todo lo que se ha acumulado, por lo que es recomendable adoptar un enfoque conservador en la gestión de los recursos financieros. Si deseas obtener más información, tengo 2 videos más para ti. En el lado derecho de tu pantalla encontrarás un resumen del libro, Padre Rico, Padre Pobre, ideal para mejorar tus finanzas y entender cómo los ricos amasan fortunas a pesar de las crisis.
Y en el lado izquierdo de tu pantalla encontrarás otro resumen del libro, El almanaque de Naval Ravikant.